Hablar del mundo que está bien movido, y para eso hemos invitado a Francisco Belaunde, que es analista, es profesor de Política y Derecho Internacional y es experto en la materia, que suele hacer noticia, y la verdad es que incluso es noticia, Francisco, muy buenas noches, con cierto aroma a lo que hemos vivido como país. Empecemos hablando de Corea, lo que muchos conocen como Corea del Sur, pero es la República de Corea, y estas turbulentas horas que vivieran después de una suerte de autogolpe, ¿no? Invocando la ley marcial. Finalmente se revirtió esto, pero la política parece, o la asamblea, los parlamentarios parece que le están pidiendo la factura ya al presidente que dispuso esta ley marcial. Fernando, gracias por tu tiempo, buenas noches. Francisco, perdón. Gracias por la invitación. No, sí, efectivamente lo de Corea ha sido pues un intento efectivamente de disolver, en realidad declarar el estado de emergencia, y casi disolver el Congreso, ¿no? Por parte de un presidente que había mostrado ya rasgos bastante autoritarios desde que asumió, ¿no? Es un ex fiscal que se veía que estaba, por ejemplo, copando, interfiriendo en la libertad de prensa, enjuiciando a varios opositores. O sea, ya se veía que tenía una especie de tendencia autoritaria, ¿no? Y el problema que él se enfrentaba, sobre todo, es que tenía un parlamento que estaba dominado por la oposición. Ajá. Y entonces, al final, tomando como pretexto el tema de Corea del Norte, es que efectivamente decreta, ¿no? Esta situación en la que finalmente pretendía en el fondo copar todos los poderes, ¿no? Con apoyo del ejército. Y al final, según la constitución de Corea, el parlamento puede votar, si tiene la mayoría, en el sentido de dejar de lado, ¿no?, la medida adoptada por el presidente, y es efectivamente lo que hizo. Entonces, claro, después de eso había la duda: ¿qué va a hacer el presidente? ¿No? Digamos, a acatar lo que dice el Congreso, o ahí sí, de manera mucho más abierta, va a violar la Constitución y no va a retroceder. Al final se vio obligado a retroceder y simplemente a levantar el estado de sitio que había decretado, ¿no? La ley marcial. Claro. 4 de la mañana, un mensaje nacional, pero horas de crisis, y en su primer mensaje, Yoon Suk-yeol, decía: nuestra asamblea se ha convertido en guarida de criminales, ha paralizado los sistemas judiciales, administrativos, mediante una dictadura legislativa, y ha intentado derrocar el sistema democrático legal. O sea, se fue con todo contra los parlamentarios y aplicando incluso una figura que no sé si al Perú le suena, pero ley marcial, sobre todo quizás a los más jóvenes no les sonará, pero ley marcial suena a convertir a todos los ciudadanos en militares en un momento, ¿no? A una situación ya de guerra. Pero creo que en el Perú en algún momento tuvimos esa figura de la ley marcial, Francisco. No sé si es comparable la realidad, pero ley marcial, no estoy seguro de eso, no sé si incluso cuando hubo el conflicto en el Ecuador 95, ni siquiera el 81, se decretó eso, ni siquiera que yo recuerde, ni siquiera en la época del Sendero Luminoso, ¿no? Es algo que tiene que ver básicamente ahí sí con un conflicto mucho más grave, sobre todo externo, ¿no? claro. Entonces no recuerdo que en el Perú ya sucedió algo así, pero evidentemente en el caso de Corea del Sur tampoco se justificaba, ¿no? Porque básicamente lo que había era un conflicto con la oposición, ¿no? Era una lucha, efectivamente, que se puede dar en varios países, ¿no? Como vamos a hablar seguramente después de Francia, entre el presidente y el parlamento. Y bueno, es verdad que en Corea del Sur la lucha política también puede ser muy fuerte, ¿no? Pero, digamos, de ahí a decretar la ley marcial por ese tema, pues ya francamente es una exageración, ¿no? Y al final tuvo que retroceder este señor, y ahora efectivamente se enfrenta ante la posibilidad de ser destituido, ¿no? Se les está pidiendo su renuncia. Entonces, ha generado pues un problema muy grave, porque además tiene impactos también en economía, ¿no?
Claro, estaba viendo que la moneda local también perdió valor en esas horas, los mercados cayeron. Y en el fondo también el reporte iba hacia las investigaciones por presuntos delitos económicos de la primera dama, ¿no? De la esposa de este mandatario que supo bloquear algunas investigaciones, pero de todas maneras agitadísima la política de Corea. Pasemos a hablar de Francia, que hoy también ha habido un hecho histórico, ¿no? La Asamblea Nacional ha censurado al primer ministro Michel Barnier. En lo que estaba leyendo solo pasó bajo la presidencia de Gaulle y ahora bajo la presidencia de Macron. Pero en este caso, Francisco, te consulto, cae solo el premier, ¿no? Cae solo el primer ministro. El presidente sigue ocupando su puesto. ¿O cómo es? Claro, es un poco como sucede en el Perú, que cuando se censura el gabinete cae todo el primer ministro de todo el gabinete, pero el presidente se mantiene, ¿no? Claro, que es un poco, lo que pasa que en Francia es un sistema similar al Perú, en parte, por lo menos en el sentido que combina un sistema presidencial, que es el que existe digamos que existe en todos los países de América Latina, que gobierna el presidente, y con sistema parlamentario, que es lo que existe en Europa, que hay un primer ministro, ¿no? Entonces combina las dos cosas. Entonces hay pues un presidente y hay un primer ministro que puede ser efectivamente censurado por el Parlamento. Uh-huh. Entonces, en Francia, pues, claro, en la medida que el partido del presidente Macron tenía muy pocos parlamentarios, creo que estaba en la tercera o la cuarta fuerza, tras la disolución del Congreso ordenada por el señor Macron, el primer ministro tenía que buscar alianzas, buscó en la derecha y buscó tener el apoyo de la extrema derecha, ¿no? Y al final no le funcionó porque la extrema derecha fue un poco digamos, es verdad que la izquierda también puso una moción para censurarlo, pero al final fue la extrema derecha la que terminó finalmente la caída, ¿no? del primer ministro, ¿no? Uh-huh. Y el debate de fondo en Francia pasaba por el presupuesto. A estas alturas del año todos los gobiernos en el mundo están afinando sus cuentas, sus documentos económicos para encarar el 2025. En el caso de Francia, ¿cuál era el tema allí? Porque se supone que el presupuesto tiene que ser consensuado, pero este primer ministro entiendo que se salta, invoca un artículo de la Constitución y dice: yo lo apruebo sin que tenga los votos o el consenso parlamentario, y finalmente ¿esa movida puede haberlo puesto fuera de juego al primer ministro o cómo lo ves? A ver, lo que pasa, en este momento Francia está en una situación macroeconómica complicada, tiene un déficit bastante, digamos, de un déficit público importante, está muy endeudado, entonces era obligatorio que Francia tenía que recortar gastos y aumentar impuestos, no quedaba otra para, digamos, balancear las cuentas. Entonces el primer ministro hizo algo que todos los analistas, todos los empresarios le pedían: oiga, tiene que ordenar la casa. Exacto. Entonces, obviamente, el presupuesto iba en ese sentido. Pero claro, el partido de extrema derecha en particular le pidió, digamos, le arrancó varias concesiones, uh-huh, ¿no? Retroceder en algunos impuestos, cosas por el estilo. Y al final parece que no fue suficiente y decidieron tumbárselo, ¿no? Tumbárselo, a pesar de que él había cedido en varias de las cosas que pedía la extrema derecha. Ahora, efectivamente, él recurrió a un artículo de la Constitución 49.3 que permite, efectivamente, como sucede en el Perú, algo similar, que tú pones en la balanza la confianza, ¿no? del gabinete para que se adopte una ley. Decían, si la ley no me la adoptan, entonces significa que a mí me están censurando de alguna manera. Claro. ¿No? Entonces, la cuestión de confianza en la figura similar que tenemos acá, ¿no? Claro. Algo similar, no es totalmente exacto, pero más o menos se parece mucho. Y entonces, claro, él lo hizo, ¿por qué? Porque de alguna manera veía que no tenía mayoría para la aprobación de su presupuesto. Entonces, de alguna manera dijo: oiga, bueno, si no tengo mayoría para la aprobación del presupuesto, los pongo ustedes un poco contra la pared. Les digo: a ver, atrévanse ustedes a censurarme, ¿no? Sobre esta base del presupuesto. Atrévanse. Vaya que se atrevieron. Al final,
lo dejaron pues en el aire, ¿no? Y bueno, ya está, ha tenido que renunciar. Estamos conversando con el internacionalista Francisco Belaunde. Francisco, ¿ves algún paralelismo en estos dos casos, el caso de Corea y el caso de Francia? ¿Podríamos entender que también la política está viviendo un momento como de crispación, los consensos no están llegando, las decisiones que aquí en el Perú los políticos han tomado, estas decisiones de apretar botones nucleares como vacancia, disolución del Congreso? Puede ser que estemos ante un momento donde, oye, quizá las finanzas no están yendo bien, los políticos no se ponen de acuerdo y toman estas decisiones límite. ¿Hay algún paralelismo que podamos hacer entre estos dos casos? Mira, la política en general en el mundo está en seria crisis, hay mucha polarización, ¿no? Llegan presidentes a veces extremistas, estamos viendo el caso de Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos. Efectivamente hay una especie de crisis de la política. Ahora, entre lo que Corea del Sur y Francia, lo de Francia podría ser algo autoinfligido por el propio Macron. ¿Por qué? Porque Macron, cuando fue elegido en su segundo mandato, después hubo las elecciones legislativas, es verdad que no tenía mayoría absoluta, pero tenía mayoría relativa. Él podía más o menos balancearse, jugar con eso. ¿Qué pasó? Que hace unos meses hubo las elecciones al Parlamento Europeo y a su partido le fue muy mal y la extrema derecha ganó esas elecciones al Parlamento Europeo. Y Macron consideró, lo cual es una especie de casi movida suicida, como se ha visto ahora, consideró que tenía que disolver el Congreso para convocar nuevas elecciones legislativas como una manera de decir a los franceses, oigan, ahora vamos a elecciones al Parlamento Nacional, atrévanse ustedes a elegir una mayoría de la extrema derecha, un poco desafiando a los franceses también. Y claro, al final, en primera vuelta por lo menos, la extrema derecha, sí pues, quedó primera. Pero en Francia es una cosa extraña que, bueno, no extraña, pero cosa poco usual, que también para la elección legislativa hay segunda vuelta, ¿no? En aquellos lugares donde no hay, digamos, un parlamentario no ha tenido más del 50% de los votos. Entonces hubo segunda vuelta y ahí sí una movilización de mucha gente que fue a votar para que no saliera la extrema derecha y efectivamente la extrema derecha no ganó las elecciones legislativas. Finalmente la primera fuerza es la izquierda, ¿no? Entonces, por ese lado le salió bien la jugada a Macron, por ese lado, pero al final quedó muy debilitado, porque quedó con una fuerza parlamentaria propia mucho más reducida a la que tenía antes de la disolución. Entonces fue una mala jugada, pésima jugada, él se autoinfligió eso y se quedó en una situación donde tenía que nombrar a un primer ministro que iba a tener poco apoyo. Y bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? De alguna manera él ha generado esta inestabilidad, o sea, él mismo se ha generado todo este problema. Incluso ahora se está hablando que él tendría que renunciar. O sea, se ha puesto en una situación mucho más inestable, ¿no? Increíble, la política europea vive sus propios desafíos. Por aquí nos preguntan si hay algún riesgo o hay alguna lógica de lo que el presidente coreano puso como justificación, ¿no? Que los políticos surcoreanos están acercándose a Corea del Norte, que hay un ánimo comunista, dijo, y hay un ánimo reunificador. Esto que puede ser más quizá ese ruido que acompaña una decisión tan polémica, ¿qué tan de cierto hay en esto y cómo ves ahí la situación de Corea del Sur con Corea del Norte? Yo creo que eso básicamente era un pretexto, ¿no? Era un pretexto. Es verdad que hay sectores de Corea del Sur que sí tienden a buscar más un diálogo con Corea del Norte, pero ya Corea del Norte ya cerró todo diálogo. Corea del Norte ya dijo que Corea del Sur era el enemigo. Entonces, ¿qué cosa vas a dialogar con alguien que te dice eso? Entonces, pero no, básicamente era un pretexto, ¿no? Era un pretexto para tratar de solucionar un problema que él tenía con la oposición, nada más. Entonces, no hay más que eso, ¿no? No creo que sea, es verdad, el riesgo de Corea del Norte está ahí, pero en la decisión que ha tomado, en realidad básicamente era un pretexto, ¿no? Tremendo. Francisco, antes de darte las gracias y liberarte, quería que proyectemos cómo va a ser ese arranque de gobierno de Donald Trump, porque en el Perú el nombre se ha mencionado mucho
a raíz de la guerra de aranceles que puede desatar la llegada de este presidente, y nosotros que nos estamos acercando a China, algunos dicen, ¿en buen momento nos acercamos a China o esto nos va a poner en una situación complicada de cara al nuevo presidente de los Estados Unidos? Bueno, mira, Donald Trump es absolutamente imprevisible, no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Dice muchas cosas, efectivamente nos vamos hacia un mundo mucho más proteccionista, porque él no cree en el libre comercio. Él cree que hay que defender la producción norteamericana. Entonces, él es una convicción. Pero Estados Unidos tiene firmados varios tratados de libre comercio. Ya se ha visto que él es capaz de violar absolutamente los tratados que firma Estados Unidos, en particular los tratados de libre comercio, porque incluso ha dicho que va a imponer aranceles a Canadá y a México, a pesar que tienen un tratado de libre comercio entre los tres. Entonces, efectivamente, no vaya a ser que se le ocurra hacer lo mismo con el Perú, ¿no? Que tenemos un tratado de libre comercio y afecte sobre todo nuestras agroexportaciones, porque además un gobierno que pone aranceles a las importaciones, para tal sí, para tal no, puede estar mucho más sujeto a los lobbies de los productores locales, pero ¿sabes qué? Oye, a mí esos espárragos peruanos me están haciendo competencia. ¿Qué tal si pones aranceles? Entonces, ese es el problema de ese tipo de gobierno, que es proteccionista, pero también puede ser un proteccionismo selectivo, que va a responder un poco puede responder a presiones internas de productores locales, ¿no? Para que protejan lo que ellos fabrican o producen. Entonces sí, es un tema bastante complicado y tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y me imagino que ahí pues el Perú tiene que hacer un lobby importante si es que comienza a haber esa posibilidad, ¿no? Ahora, sería una torpeza por parte de Donald Trump, ¿eh? Porque si él no quiere que China gane influencia en el Perú y en América del Sur, no puede estar castigándonos, porque lo que va a pasar es simplemente que nos vamos a acercarse aún más a China, o China nos va a ofrecer más ayuda. Entonces, no sería lo más inteligente, ¿no? Pero bueno, a veces la inteligencia no es lo que más abunda en algunas personas, ¿no? Entre el proteccionismo y, por otro lado, el pragmatismo también, ¿no? Ahí se juega, creo, lo imprevisible que puede ser Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Francisco Belaunde, internacionalista, profesor, analista, gracias por su tiempo. Francisco, un gusto siempre tener esa mirada de lo que pasa fuera del país. Encantado, gracias. Buenas noches.